Del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que había sido arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tiniebla vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz le brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llamaban Pedro, y a Andrés, que estaba echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaba en la barca repasando las redes con Zebedeo. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unos detalles de la palabra de Dios que nos ayudan en nuestra vida a reconocer en Jesús como un modelo para vivir y desde Él retarnos en muchos detalles de nuestra vivencia como comunidad cristiana y de nuestra vivencia como bautizados. Es interesante, estamos leyendo los inicios del Evangelio, los primeros pasos de Jesús después del bautismo, para comenzar esa obra prodigiosa de 3 años que cambió la historia de toda la humanidad. Y es interesante ver que este Dios encarnado que meditamos recientemente en la Navidad, cuando comienza su peregrinar, su misión, el cumplimiento de esa misión en la vida pública, pues lo vemos acompañado de la palabra de Dios. Y vemos en los textos que hemos meditado estos domingos, cómo esos textos que hablaban mesiánicos, que hablaban del Mesías que ha de venir, pues se van aplicando a Jesús y cómo van acompañando, pues en su bautismo: este es mi Hijo el amado, en quien tengo mi complacencia. Y hoy ese texto que dice: haré brillar una gran luz y vendrá de Galilea, esa esperanza. Y precisamente Jesús, como buen judío, buen hombre, creyente, de fe, también va meditando la palabra, y así como nosotros acostumbramos a hacer, ¿verdad?, en la lectura orante de la palabra, va sintiendo que Dios le va hablando y cómo esos textos, siente él, se refieren directamente a su vida y a su misión, y cómo va poniendo en práctica lo que dice la Escritura. Y una de las cosas que está valorando ahorita la Iglesia y que estamos haciendo un esfuerzo en aprender, en valorar, en vivir, es esa oración desde la palabra de Dios, o sea, ese lograr discernir la voluntad de Dios en nuestra vida desde la meditación de los textos que están en las Sagradas Escrituras. Y es bonito cómo nosotros vemos que en Jesús se va cumpliendo las distintas profecías, pero los textos nos van diciendo cómo Jesús conoce esas Escrituras, cómo Jesús ora desde esas Escrituras. Lucas nos llegará a regalar en el capítulo 4, cuando él en la sinagoga lee: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado, y dice: esto hoy se cumple. Y así lo vemos en los distintos textos. Hoy meditamos precisamente cómo esa profecía de la luz que llega y se instaura y es oportunidad para el pueblo, pues que eso lo anunciaron siglos antes, cómo Jesús siente que eso es
suyo y cómo Jesús lo va haciendo práctica y cómo su obrar, su vida va haciendo realidad lo que la palabra de Dios ha anunciado. Es preguntarnos, ¿mi vida está haciendo realidad lo que la palabra de Dios anuncia? ¿O qué libreto estoy siguiendo yo? ¿Cuál es? Nosotros creemos y confiamos que nuestra vida es un evangelio, que así como se puede leer la historia de David y entender en la historia de David el paso de Dios por David, como podemos interpretar en la historia de Pablo el paso de Dios por la vida de Pablo, así por la vida de cada uno de nosotros se tiene que notar el paso de Dios. Y nuestra vida, nuestra historia de vida, ese escribirse de nuestra historia, tiene que parecerse a esos textos sagrados, tiene que inspirarse en esos textos sagrados. Y es muy bonito saber que en los textos sagrados no todo es pura maravilla y pura gloria y pura paz, que hay sus episodios oscuros, enredados, sus episodios más espléndidos, pero siempre se nota el paso de Dios, la primacía de Dios en esa historia, pues precisamente así en nuestra propia historia. ¿Qué lugar le estamos dando nosotros a la palabra de Dios? En verdad nosotros hemos leído textos y cuando escuchamos los textos que escuchamos cada domingo sentimos que Dios está hablando directamente conmigo, que algo me está diciendo y eso que yo escucho de verdad me mueve a ponerlo en práctica. Esa dinámica se dio en Jesús y Jesús era Dios. Esa dinámica debe darse también en cada uno de nosotros cada vez que escuchamos la palabra, porque por algo Dios coloca ese texto, para algo quiere comunicar conmigo y eso que se comunica es para que no solo me dé gozo y paz, no solo me intranquilice el corazón, sino para que se llegue a poner en práctica. Eso sucedió en Jesús, eso ha sucedido en la vida de tantos santos, eso debe suceder en la vida de cada uno de nosotros. Por eso también cuando escuchamos esta segunda lectura de hoy, Pablo llama a la primera comunidad. Fíjense, encontramos en el Evangelio a Jesús que cuando empieza a cumplir su misión, empieza de una vez a llamar gente, de la que se consigue ahí. Y empieza no a buscar currículum y a buscar la gente más probada, sino que la gente que le estaba ahí cerca y donde él sentía la presencia de Dios y a quien él sentía que había ese vibrar en el corazón, con los que él siente. ¿Qué criterio utilizaba? Se lo preguntamos a él cuando lleguemos al cielo. Pero lo que es que no era todo el mundo, a hombres muy concretos. Fue llamando de manera particular y a todo el que se acercaba a seguirlo, lo dejaba seguirlo. Pero habían personas muy concretas que él las hacía sus allegados, que él los hacía sus compañeros de aventuras, con los que él compartía su misión. Y hay un detalle hermoso de nuestra vocación cristiana, de nuestra vida como hombres de fe, es que nosotros no somos y no podemos seguir a Dios en solitario. Nosotros, para poder vivir el amor, yo tengo que amar al prójimo como a mí mismo. Y si no hay prójimo, ¿cómo hago? Nuestra vivencia de fe, nuestro amor a Dios pasa por el amor a los hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan la primera de Juan? ¿Cómo voy a decir yo que amo al Dios que no veo si no soy capaz de amar al hermano que veo? Entonces, el gran amor que yo le siento a Dios lo muestro en el amor a mis hermanos, en la capacidad que tengo de perdonar, de dar oportunidades, en la capacidad que tengo de ayudar, de ser solidario, en esas posibilidades y en esas acciones de pleno amor hacia los otros, es que yo estoy mostrando mi amor a Dios. Y Jesús, así como le dio mucha importancia a la palabra de Dios en su vida, y eso era expresión del amor que le tenía al Padre, porque entendía que en la palabra era Dios quien habla, y así lo entendemos nosotros. Por eso decimos palabra de Dios, ¿verdad? Creemos que Dios nos habla a través de esos textos, pues y amaba la palabra y cumplía, meditaba y cumplía la palabra, pues así también
amaba a sus hermanos, compartía con ellos su tarea, su misión, y no eran simples colaboradores de Jesús, eran testigos, era gente que era capaz de preguntarle a Jesús, que era capaz de estar a su lado, eran sus discípulos, estaban aprendiendo con él, y él les delegaba responsabilidades de ir a un pueblo, de ir a otro, de visitar una casa, y se confiaba en ellos a pesar de su precariedad, de sus debilidades, pues sabía confiarse en ellos. Y por eso desde el inicio, todos los creyentes de Jesús, no hay quien crea en Jesús que no sea parte de su iglesia. No sé si me explico. O sea, cuando yo celebro mi fe en Cristo y asumo mi fe en Cristo, en ese mismo acto que yo asumo que quiero vivir al estilo de Cristo y que quiero tener a Cristo al centro de mi vida, en ese mismo acto yo estoy haciéndome parte de su iglesia. No es en un segundo momento, es en el mismo acto. O sea, cuando Simón decidió entrar en la aventura con Jesús, ahí mismo empezó con Santiago, con Juan y con los otros, y cada vez que alguien se acercaba a Jesús, se acercaba a ser parte de la comunidad que andaba con Jesús. Era un plural. Dígame la pobre gente que lo invitaba a comer. Cuando invitaban a Jesús, llegaba aquel gentío con Jesús. Y María, que lo fue a buscar y le dijeron, ahí está tu madre y tus hermanos. No, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sino los que cumplen la voluntad de Dios. Bueno, vénganse, súmense al grupo. O sea, hay una dimensión de vida comunitaria en nuestra fe y no hay manera de seguir a Jesús sin que Jesús me inserte en un dinamismo de comunidad. Hay mucha gente que le gusta, hoy en día hay una moda de intimismo espiritual y gente que pretende amar a Dios en solitario, no sé si me explico, amar a Dios y odiar a los hermanos, no quieren saber nada de nadie, no quieren ver con nadie. Mira, y eso es imposible, y eso no va con nuestra fe. No, yo amo a Dios, pero yo nunca rezo por nadie, yo nunca pienso en nadie, yo nunca ayudo a nadie, pero con Dios yo estoy muy fino. Pues no funciona. Y de ahí lo que dice la segunda lectura. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo. Y Cristo nos bautiza para que seamos uno, para que vivamos en comunión. Y lo que se dice de esa primitiva comunidad y Pablo, el regaño que les echa a decir que hay unos que quieren trabajar con unos pero no quieren trabajar con otros, que aceptan a unos, no aceptan a otros, unos que dicen este grupito se siente mejor que el otro grupito, y entonces nosotros vamos por nuestro lado y los otros van por su lado. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y entonces dice, epa, somos de Cristo. Y a veces en nuestra comunidad, a veces en nuestra familia, a veces en el grupo que tenemos de apostolado, entramos en ese jueguito. Si está fulanito, yo no quiero nada. Si es con el otro, nada. Y si es este grupo, si son ellos, me avisan. Y van estos, ok. Y entonces a eso el regaño de Pablo que dice, mira, un solo bautismo, un solo Señor. Hay gente que piensa que en la iglesia los carismas son uno en competencia con otros. Y a veces piensan que no, que si los jesuitas, que si los otros, que si los claritistas. No, los carismas no están para competir en una carrera de caballo. Es una experiencia de comunión. Pablo tendrá en la misma carta a los Corintios después esa imagen hermosa del cuerpo humano. Y nosotros, los distintos carismas en la iglesia, están para colaborar los unos con los otros. Y ciertamente el ojo tiene un trato distinto al pie, y el pie tendrá unos hábitos muy distintos a los que tiene la nariz, y no nos gustaría tenerlos en el mismo lugar, pero cada quien puesto en su lugar y haciendo lo que le compete es una riqueza al cuerpo. Entonces la idea no es ver este es mejor que el otro. No, es que a mí no me gusta cómo rezan esto. Bueno, si a ti no te gusta cómo rezan eso, ellos no tienen que rezar como a ti te gusta, que ellos recen como ellos se sienten bien y yo rezo como yo me siento bien. Que a mí no me gusta, mira, a ti no te tiene que gustar y ellos tienen su estilo, ellos tienen el de ellos.
A veces entendemos que vivir en comunión es ser igualitos, tarifa plana, estándar, todo el mundo. Y entonces, ¿y los carismas qué? Nos fastidia las diferencias y las diferencias son riquezas. Y eso es lo que afirma San Pablo. Mira, si yo noto que mi hermano es muy distinto a mí, ese hermano me hace falta, me enriquece. En la historia de vida de Don Bosco, cuando él es adolescente, él decide hacerse amigo de un joven que era muy distinto a él. Él como joven, en esa edad de los 15, andaba pues buscando las lecturas de todos los clásicos romanos, de todas las cosas, andaba pendiente de los juegos, de las cosas. Pues el carácter de Don Bosco, el temperamento de Don Bosco era muy alegre, era muy dado a la fiesta, muy dado a la cosa, y decidió hacerse amigo de Comolo, que era el otro extremo. El muchacho que andaba metido en la capilla cada rato, adorando al Santísimo, y todo en el amor de Dios, y ay, no golpees al otro, y ay, no es cosa. Y Don Bosco, que al primero que se le atravesaba le zampaba un trancazo. Y él descubre que para poder él mejorar su personalidad, necesitaba muchos rasgos que tenía Comolo. Y no se hace amigo de Comolo porque, uy, qué chévere estar con Comolo, le gusta lo mismo que a mí me gusta, como piensan los muchachos hoy en día, ¿no? Se hace amigo de Comolo porque él siente que él se está yendo por unos lados y que Comolo lo va a poner en cintura. Él ayudó a Comolo a ser más sociable. Y Comolo fue parte de la Sociedad de la Alegría, hizo muchas amistades y después murió en fama de santidad, querido por muchísima gente. Y Don Bosco lo ayudó a él a ser un poco más sociable. Y Comolo lo rescató para que tuviera raticos de oración, para que pensara, se centrara en las cosas, para que controlara su carácter. Y porque fue amigo de alguien distinto a él, creció. Y esa fue la amistad de las amistades que tuvo Juan Bosco. Hoy en día se dice que todos buscamos como amigos a los que son iguales. En latín dicen asinum asinum frica. O sea, los burros se juntan para rascarse. Y entonces, esa es la tendencia hoy en día. Y no, usted no es mi amigo porque no le gusta la música que a mí me gusta, no hace lo que a mí me gusta. Y bueno, es que el amigo es el que se parece totalmente a mí, eso no es amigo. Y a veces hay gente que deja de decir lo que piensa porque su amigo se puede molestar y va a perder la amistad. ¿Y eso es amistad? Pues precisamente la riqueza del amor está en la diferencia. Y cuando yo amo a alguien, yo soy capaz de aceptarlo con sus diferencias. Y a veces pienso que esa diferencia es una metida de pata, no solo que es otro estilo, pero tengo que aceptarlo como es. Ahí va la llamada de atención de Pablo, porque es que a veces nosotros decimos que somos cristianos, pero vivimos mirando sobre el hombro a mucha gente. Y recuerden lo que le pasó a esa gente tan buena que eran los fariseos en la época de Jesús. Tan convencidos de que hacían ellos las cosas bien y tan seguros de su estilo para ser santos, para hacer las cosas que a Dios agrada, tan seguros que estaban ellos de que estaban haciendo las cosas bien, que crucificaron a Jesús. Que tenían el Mesías a su lado y más bien lo adversaron antes que aceptarlo. Porque estaban tan seguros de ellos. Miren, por muy bien que nos suene que estamos haciendo las cosas, por muy buenas que sean nuestras intenciones, siempre necesitamos del hermano que tenemos al lado. Y no podemos seguir a Jesús en individual. Sí, cuando yo siento que Dios me pide algo, yo tengo que ser fiel a eso que Dios me pida, así me caiga media humanidad encima. Pero eso no es para alejarme, no sé si me explico, eso es para acercarme a los hermanos, manteniendo la diferencia, pero estando en comunión con los hermanos. Ustedes verán que el Padre Pío, que Teresita de Lisieux, que Teresa de Calcuta, que Francisco de Asís, o sea,
Por muy distintos que fueron a la gente de su época, siempre muy cercanos a la gente de su época. Por muy criticados que fueron, siempre muy cercanos a sus hermanos. Porque yo aprendo a aceptar mi diferencia, pero aprendo que mi diferencia no me separa de los otros. Uy, el día que asumamos eso como iglesia, cuánto bien vamos a hacer. Ojalá lo aceptáramos como sociedad. Si el mega rollo que tenemos en esta sociedad es que se nos metió después de que habíamos aprendido a ser tan tolerantes y a disfrutar la variedad que había en nuestro pueblo, últimamente se nos metió una onda de que todo el mundo tiene que pensar igual que yo y si no lo odio. Y ojalá superáramos esos códigos que nos metieron tan recientemente y volviéramos a nuestro código de que, mira, tú políticamente puedes pensar distinto a mí, pero eres mi hermano. Tú puedes querer otro equipo de béisbol distinto al mío y eres mi hermano. Tú puedes pensar otras cosas distintas a la mía, pero sigues siendo mi hermano. Por ahí va el reclamo de Pablo. Dios quiera, toque nuestras vidas para que seamos constructores de comunión, para que nos aprendamos a enriquecer de la variedad, de la diversidad de nuestros hermanos, y para que nosotros seamos capaces de enriquecer a nuestros hermanos con la diversidad. Que en el amor a la palabra de Dios dejemos que Dios nos vaya guiando a través de ella para hacer las cosas que tenemos que hacer y que podamos sentir que al paso de nuestra vida por esta humanidad en nosotros se va cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. Que así sea.